Liga Betplay. Así quedó el top 5 de los jugadores más valiosos del fútbol colombiano. A pocos días de la apertura del mercado de fichajes internacional, el fútbol colombiano volvió a aparecer en el panorama. Varios jugadores duplicaron su cotización e inclusive ampliaron la distancia frente al resto de jugadores del campeonato. También dejó importantes ascensos de jóvenes promesas, fuertes caídas de varios referentes y un nuevo panorama sobre cuáles son los futbolistas con mayor proyección dentro del fútbol profesional colombiano. Los grandes ganadores y perdedores de la actualización. El gran protagonista fue Juan Manuel Rengifo, joven figura de Atlético Nacional, quien no solo alcanzó el valor de mercado más alto de la Liga Betplay. El mediocampista ofensivo de 21 años, que se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del país. Tras aumentar su valoración en 2,5 millones de euros, el jugador pasó a estar tasado en 5 millones de euros, una cifra que lo convierte en el futbolista más valioso del torneo colombiano y en el único que actualmente alcanza esa barrera económica. El canterano de Nacional acumula 45 partidos como profesional, con 11 goles y 9 asistencias, cifras que explican el interés creciente que genera dentro o fuera del país. Solo durante 2026 registró 7 goles y 6 asistencias en 24 apariciones, rendimiento que incluso le permitió aparecer en la prelista de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026. Otro de los nombres destacados fue el del hondureño Derek Moncada, quien alcanzó una valoración de 2,5 millones de euros después de incrementar su precio en 1,1 millones. Aunque todavía figura como jugador de Inter Bogotá, su traspaso al FC Lugano se hará efectivo en julio de 2026, tras una operación cercana a los 3 millones de euros. Lea también, entre el retiro y un posible cambio de club, ¿cuál es el futuro de Radamel Falcao? También sobresalió el ascenso de Jorge Rivaldo, delantero de 22 años, que duplicó su valor hasta los 2 millones de euros. Su destacado semestre, con 11 goles en 20 partidos, impulsó su transferencia al fútbol brasileño, donde continuará su carrera en Atlético Paranaense. Entre las grandes revelaciones aparece además Matías Orozco, mediocampista de Deportivo Cali, quien con apenas 18 años elevó su valor hasta los 1,4 millones de euros luego de sumar 27 partidos como profesional. El volante ya es el jugador más valioso de su equipo y se perfila como una de las futuras ventas importantes del club vallecaucano. Otro nombre que sigue ganando reconocimiento es Juan Pablo Torres, actualmente en Deportes Tolima, pero perteneciente a Atlético Nacional. Su valor alcanzó los 1,5 millones de euros tras un incremento de 600.000 euros durante el primer semestre de 2026. El gran protagonista fue Juan Manuel Rengifo, joven figura de Atlético Nacional, quien no solo alcanzó el valor de mercado más alto de la Liga Betplay, crédito Atlético Nacional. Sin embargo, la actualización también dejó pérdidas importantes. El caso más llamativo es el de Cristian Arango, quien llegó al fútbol colombiano como una de las contrataciones más mediáticas del año. Su valoración cayó nuevamente y perdió 1,5 millones de euros, quedando tasado en 2,5 millones. En apenas 6 meses, el delantero pasó de estar valorado en 6 millones a perder más de la mitad de ese monto, debido a la falta de continuidad y protagonismo. La lista de devaluaciones también incluye a Gustavo Cuéllar, afectado por problemas físicos que limitaron su participación con Deportivo Cali. Su valor descendió de 1,4 millones a 700.000 euros. A ellos se suman jugadores como Jader Obrián, quien pasó de 1,5 millones a 900.000 euros, y Emerson Batalla, fichaje histórico de Atlético Bucaramanga, cuya cotización cayó de 3 millones a 2 millones de euros. Otro futbolista que registró una disminución fue Hallam Loboa, una de las promesas de Independiente Medellín,
cuyo valor bajó hasta los 1,8 millones de euros después de haber despertado interés de clubes brasileños durante 2025. Lea también, Colombia se coronó campeona de la Liga de Naciones Femenina. Logró una sufrida victoria ante Paraguay. Dominancia en el mercado colombiano. Más allá de los movimientos individuales, la actualización reafirma el peso de Atlético Nacional dentro del fútbol colombiano. El club antioqueño sigue siendo la plantilla más valiosa de la Liga Betplay, con una valoración cercana a los 21,8 millones de euros, aunque sufrió una ligera disminución de 700.000 euros respecto a la revisión anterior. La presencia de jugadores como Juan Manuel Rengifo, Juan Pablo Torres, Alfredo Morelos, Jorman Campuzano y Cristian Arango mantiene al conjunto verdolaga en la cima del mercado nacional. Este ranking confirma una tendencia que viene consolidándose desde finales de 2025. El mercado colombiano está premiando cada vez más a los futbolistas jóvenes con proyección internacional. Mientras varios referentes experimentados pierden valor, nombres como Rengifo, Moncada, Rivaldo, Orozco y Torres se convierten en los principales activos del campeonato. La presencia de jugadores como Juan Manuel Rengifo, Juan Pablo Torres, Alfredo Morelos, Jorman Campuzano y Cristian Arango mantiene al conjunto verdolaga en la cima del mercado nacional. Transfermarkt. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Quién es Juan Manuel Rengifo y por qué es el jugador más valioso de la Liga Betplay? Juan Manuel Rengifo, mediocampista de Atlético Nacional, se convirtió en el jugador más valioso del campeonato tras duplicar su precio hasta los 5 millones de euros. Su rendimiento, con goles y asistencias en 2026, además de su proyección internacional, explican su crecimiento y su presencia en la órbita de la selección Colombia. ¿Qué jugadores jóvenes aumentaron su valor en el fútbol colombiano, según Transfermarkt? Entre los futbolistas que más subieron su cotización aparecen Derek Moncada, Jorge Rivaldo, Matías Orozco y Juan Pablo Torres, quienes mejoraron sus cifras gracias a su rendimiento reciente. Estos casos reflejan una tendencia del mercado colombiano: apostar por jugadores jóvenes con proyección internacional y posibilidades de transferencia al exterior. Lea también, Selección Colombia. ¿Gustavo Puerta será del Porto después del Mundial 2026? ¿Qué jugadores perdieron valor en la Liga Betplay y por qué bajaron su cotización? El informe también evidenció caídas importantes, como la de Cristian Arango, quien perdió valor por falta de continuidad, y la de Gustavo Cuéllar, afectado por problemas físicos. Otros jugadores como Jader Obrián, Emerson Batalla y Hallam Loboa también registraron descensos, principalmente por bajo rendimiento o menor protagonismo. ¿Qué impacto tuvo esta actualización en Atlético Nacional y el mercado del fútbol colombiano? La actualización confirmó a Atlético Nacional como el equipo más valioso de la Liga Betplay, con una plantilla cercana a los 21,8 millones de euros. Además, evidenció un cambio en el mercado. Los jugadores jóvenes están ganando protagonismo frente a referentes experimentados, marcando el rumbo de futuras transferencias en el fútbol colombiano.